Muy buenas noches a los estimados hermanos y amigos, a los de cerca, a los de lejos, a los de casa, a los que son de otros lugares, a los que ven en directo y los que ven en diferido. Aquí estamos una vez más, una noche más, un domingo más, para compartir este momento de la palabra del Señor. Y también saludamos a los amigos y hermanos que están a través de CBN Neuquén Radio. Que Dios bendiga donde quiera que llegue la señal de CBN Neuquén Radio. Así que un domingo más que estamos juntos de esta manera y para compartir la palabra del Señor. Qué bueno es que podamos tener nuestro tiempo y saber que la obra de Dios sigue, nada la detiene. La obra de Dios avanza, el obrar de Dios, cómo Dios está alcanzando gente en este tiempo que nosotros no podemos alcanzar a la gente, cómo Dios está tocando gente en este tiempo en que precisamente nosotros no podemos tocar a la gente. A Dios no lo limita nada, no lo limita nuestra falta de contacto. Él puede hacer contacto de cualquier manera. Así que esa es nuestra alegría, nuestra confianza y saber que la obra de Dios no se detiene y el mover de Dios no se detiene para nada. Y bueno, acá estamos ya mes de noviembre. Falta un fin de semana más y ya entramos a diciembre, último mes del año, y cada uno hará su balance o no, pero el balance de la iglesia es que siempre la iglesia sale adelante. Un negocio puede decir no fue bien, no fue mal, pero la iglesia de Cristo siempre avanza, siempre tiene su tiempo de conquista. A lo mejor por aquí no se ve mucha acción, pero es interesante cómo en países donde está prohibido predicar el Evangelio, el Espíritu Santo está hablando a la gente, despertándola, apariciones, visitaciones de ángeles, el mismo Señor Jesús presentándose a esas personas, hablándole del Evangelio, del amor de Dios. Así que contentos de ser parte de esta gran empresa que es el reino de Dios. Digo empresa porque Él emprendió esto, Él emprendió y invirtió su vida para que esto avance. Así que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Vamos a compartir, esta mañana tuvimos nuestra reunión presencial a las 10:30 de la mañana. El próximo domingo vamos a tener también extraordinariamente otra vez a las 10:30 de la mañana y después ya tendremos que esperar que nos habiliten las reuniones por las tardes. Pero hoy compartimos con algunos hermanos que se acercaron, compartimos la cena del Señor y fue lindo compartir ese momento, pensar en que Jesús, antes de morir, su deseo fue estar con sus amigos y sus palabras de despedida fueron: bueno, muchachos, nos vemos en la próxima cena. O sea, la expectativa de Jesús era de que todos los que estuvieron en esa cena un día cenen con Él. Y la expectativa de Él es la misma cada día. Quiere verte en esa cena, quiere verte un día en su reino, quiere vernos un día sentado en la mesa, quiere vernos y se está guardando Él dijo: no voy a participar de este jugo de la vid hasta que no lo tome con ustedes otra vez en el reino de los cielos. Esas son las expectativas del Señor para con nosotros. Tiene buenas expectativas. Y vamos a compartir la palabra, como siempre les digo, yo les mando a los miembros de la congregación todas las semanas lo que estamos leyendo de la palabra, y esta semana toca 1 de Pedro 5, Jeremías 39, 40 y Salmo 138. Esa es la lectura del día de hoy y quiero compartir una reflexión, un pensamiento sobre lo que leíamos ayer en 1 de Pedro 4. Y si tuviera que ponerle un título a esta reflexión es Vivir y rendir al máximo. No como una filosofía, no hablando del físico, aunque tiene que ver el físico, sino que sería como dándolo todo y haciendo todo lo mejor que uno puede en todo lo que haga. A veces es como que tenemos la sensación de que nos guardamos esfuerzo o nos guardamos para cuando se pueda, ahí me la voy a jugar. Para cuando se dé la ocasión, ahí voy a invertir al máximo mi vida, mi esfuerzo, todo.
pero el Señor nos dio ejemplo y Él vivió al máximo y fue hasta el punto que dice que se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo al nacer en forma de hombre y se entregó a sí mismo al morir como hombre. Y vivió entregado a la causa, no lo vemos al Señor preocupado por otra causa más que la del reino. Entonces nos habla de esto, de vivir al máximo en lo que uno hace, en lo que uno es, comprometerse al máximo con la vida que uno tiene que llevar, tener una vida según las normas de Dios, tener una vida según las expectativas de Dios y las normas que Él establece. Lo vamos a usar como texto de guía 1 de Pedro 4, 10 al 11. 1 de Pedro 4, 10 al 11. Así que mientras lo busca, mientras está ahí, si bien vamos a poner el texto, pero es tan lindo leerlo, es tan lindo tener nuestra Biblia. Recuerdo una vez una persona que salió de estar presa, yo le mandé una Biblia cuando él aceptó al Señor por teléfono en la cárcel y me pidió una Biblia y a los 2 o 3 años salió en libertad y recuerdo que vino con su Biblia, yo se la mandé nuevita, recién comprada y vino con su Biblia toda manchada, pero lo más interesante era que toda marcada, porque yo le había marcado 2 o 3 versículos bien prolijo con lapicera y con un portaminas, pero como guiándole cómo tenía que leerla. Y nada, él se ve que ahí en el penal consiguió, no sé, crayones, lápices y tenía de todos colores, pero lo más manchado no era tanto los colores que él le puso, sino que él lloraba cuando leía la Biblia. Y entonces sus lágrimas estaban en algunas páginas, habían mezclado los colores y él me decía, perdóname, yo era joven todavía. Perdóname por tener la Biblia así, dice, pero yo no puedo evitar leerla y llorar, así que mira cómo la tengo y nada. Para mí fue una alegría por saber que este hombre amaba ese libro y que lo disfrutaba al máximo. De hecho, en esa reunión que compartimos, mientras yo compartía la palabra, él lloraba y claro, ahí entendí por qué las páginas estaban tan manchadas, porque él agachaba su cabeza y lloraba y abajo estaba su Biblia. Entonces, todo esto para decir que no hay nada más lindo que leer la palabra, tener nuestro libro, tener algo donde marcar, donde escribir, donde señalar, donde recordar la palabra que Dios nos habló. Y este texto de 1 Pedro 4, 10 al 11 dice así, vamos a leerlo. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don. Y si bien acá está hablando de dones espirituales, pero viene hablando también de la gracia de Dios antes. De hecho, el título de este capítulo es Buenos administradores de la gracia de Dios. Y tanto la palabra gracia como la palabra don que aparece acá tiene que ver con regalo. Entonces podríamos englobar, y dentro de eso regalo habla, por ejemplo, del uso del tiempo, del uso del cuerpo. Podríamos englobar todo eso con regalo, tanto don como gracia, regalo. Entonces podríamos cambiar la palabra don y decir cada uno según lo que Dios le ha regalado, ministrelo a los otros. O sea, lo que Dios nos dio siempre es para otros. Todo lo que Dios nos regaló también no siempre es para mí, no siempre es pensando en mí. Porque otro está pensando en mí. O sea, es una cadena. Él pensó en otros, otros pensaron en mí, y yo tengo que pensar en otros también. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, porque la gracia de Dios no tiene una sola forma, no tiene una sola manera, es multiforme, tiene muchas formas. Pero acá lo que dice él es, lo que tienes, lo que recibiste, lo que sos, manejalo según la gracia de Dios. Manejalo de la mejor manera. Y este es el pensamiento de esta noche, por eso hablé de vivir y rendir al máximo. Si es un estudiante, sea un buen estudiante. Si es un padre, sea un buen padre, una buena madre. Pero al máximo, si es un emprendedor, sea un buen emprendedor, una buena emprendedora. Pero al máximo, lo que Dios le regaló, lo que Dios le dio. Tiene tiempo, úselo al máximo. Tiene fuerzas, use las fuerzas al máximo. Tiene conocimiento,
úselos al máximo. No hay que guardarse nada para mañana, porque mañana no sabemos si vamos a estar. Entonces lo que dice aquí el apóstol es: cada uno, según lo que ha recibido de parte de Dios, ministrelo. Délo a otros, compártalo con otros de la mejor manera. Y también continúa diciendo: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, si uno va a hablar, tiene que hablar como si fuera que está hablando de parte de Dios, y si uno va a hacer algo, tiene que hacerlo con toda la fuerza y la gracia de Dios y con todo el poder de Dios. No se puede vivir a medias, no se puede vivir mezclar parte de mis palabras y parte de las palabras de Dios. No puedo bendecir un poco y otro poco no. Tiene que ser al máximo, porque dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, y si uno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Y me gusta la consigna esta: para que en todo sea Jesucristo glorificado. Lo que haga, con mi vida, con mi tiempo, con mi esfuerzo, con lo que sea, con los recursos que tenga, para que en todo sea Dios glorificado. Entonces habría que hacerse una pregunta cada noche al acostarse: ¿lo que hice hoy trajo gloria a Jesucristo? ¿Lo que hice hoy le trajo gloria al Señor? Y a la mañana levantarse, pedirle a Dios: Señor, ayúdame hoy a glorificarte un poco más, que hoy seas un poco más glorificado. Y otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios, y el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. El que habla, háblelo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Y vuelvo a decir, acá si bien habla de un trabajo espiritual, pero también en la vida misma hay que aplicar los mismos principios. Cuando uno habla no puede hablar por hablar, y cuando uno hace las cosas no puede hacerlo porque sí. Uno tiene que decir: bueno, en esto tiene que ser Dios glorificado. Y yo puse como un subtítulo: el desafío de todos los tiempos. ¿Cuál es una motivación que tenemos que tener como raza humana y sobre todo como raza cristiana, una vez que entendemos la verdad de lo que pasó allí en el Edén, de lo que podríamos haber sido y no fue? Es recuperar todo lo que éramos en nuestra versión original y que Adán entregó en el Edén. Cuando Dios creó a Adán y Eva, creó hombre y mujer a imagen y semejanza de Él, pero en un estado puro, en un estado perfecto, en un estado sin manchas, sin faltas, sin límites. Adán y Eva vivían al 100% de su plenitud. Dicen los estudiosos que nosotros usamos algunos el 10% como mucho de nuestra capacidad mental, que es imposible casi usar el 100% porque el cuerpo no aguantaría, nuestras fuerzas podrían ser ilimitadas, pero tiene que ser toda una combinación de factores que es tan imposible para el ser humano. Pero esto tiene que ver con la limitación que el pecado trajo a la humanidad. Cuando vino el pecado, a Adán se le acortaron los días, comenzó la era del dolor y también comenzó el acceso restringido, ¿no? Que cuando a algunas personas le dicen: no estás autorizado para entrar a esta parte. Bueno, a Adán también le restringieron el acceso a ciertas cosas, a ciertas habilidades, a ciertas actitudes, y todo esto tuvo que ver con el pecado. Y el desafío es ese: recuperar eso. Cada día tener un poco más de lo que Adán tuvo, y que a través de Jesucristo podemos recuperarlo. A través de Jesucristo nuestra imagen de Dios en nosotros es restaurada. ¿Y qué perdió? Vamos a leer a ver lo que dice Génesis 1 cuando Dios crea al hombre. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios a Adán y Eva le da dos órdenes.
es multiplíquense, y la otra es ejerzan autoridad, ejerzan gobierno, manejen, gobiernen, administren. La palabra que se usa ahí es la palabra que después se traduce como mayordomo, como gerente. Adán vino a hacer eso. Y Dios tiene la misma expectativa para el hombre hoy, que nosotros seamos administradores, gerenciadores de todo lo que Él tiene, de todo lo que Él es y de todo lo que Él nos da. Entonces, la pregunta es, ¿qué perdió Adán cuando perdió allí en el jardín del Edén? ¿Qué perdió? ¿Qué fue la pérdida? ¿Cuál fue la pérdida mayor? Está bien, podríamos hablar de la longevidad, porque hasta ese momento posiblemente Adán hubiera sido inmortal, posiblemente. Pero a partir de ese momento Dios le dijo que iba a empezar a vivir el ciclo de la vida, de la muerte, del dolor. ¿Pero qué perdió más allá de eso? Perdió el control de las palabras. Y esto es importante porque Adán tiene que haber sabido de primera mano el poder de las palabras, porque Dios hizo todo con la palabra. Dios creó todo con la palabra. Y como personas que estamos hechos a imagen de Dios, también tenemos esto de la palabra. Entonces, pero Adán perdió esta capacidad de crear con las palabras y administrar bien las palabras. Y por eso a partir de ahí la raza humana entró en una debacle que siempre tienen que ver las palabras. De hecho, la mayor causa del juicio de los días de Noé fue la violencia, y la violencia no siempre empieza con los puños o con los golpes. Generalmente un golpe viene después de una palabra. Entonces Adán ya comenzó perdiendo eso, el poder, el control de las palabras. Perdió imagen. Antes era imagen de Dios perfecta y ahora era la imagen como devaluada, la imagen deteriorada, la imagen corrompida. Pero imagen al fin. Imagen que cuando venimos a Jesús se comienza a restaurar y comienza a reestructurarse. Por eso el apóstol Pablo decía que mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Cristo, somos transformados conforme a su semejanza. O sea, cuando uno más se acerca a Jesús, más comienza a parecerse a Él porque es transformado y esta imagen le es devuelta. Y lo otro importante es que perdió autoridad. Adán y Eva tenían autoridad sobre todo, sobre toda la creación. Podían tener autoridad sobre los factores climáticos, sobre los animales, sobre todo. A nada le tenían miedo porque sobre todo tenían autoridad. Pero cuando Adán y Eva pecan, perdieron esa autoridad y comenzaron a tener miedo. Antes posiblemente no le tenían miedo al león, no le tenían miedo a la víbora, no le tenían miedo a nada porque tenían la autoridad de Dios y la tenían bien ganada porque Dios les dijo que la tenían. Pero ahora de repente el pecado les quita esa autoridad o ellos toman conciencia de que no la tienen y entonces perdió esa autoridad. Autoridad que, vuelvo a decir, nos es de vuelta cuando venimos a los pies de Cristo. Entonces, algunas cosas interesantes a tener en cuenta. Hablar, como dijimos que Adán perdió el control de las palabras, es lo más fácil de hacer y lo más difícil de aprender. Hablar cualquiera habla, pero hablar bien es una tarea que puede llevarnos toda la vida. Porque muchas veces uno dice lo primero que se le viene a la cabeza o la primera palabra que se le cruza la dice y uno nunca toma dimensión de cuánto poder va a tener esa palabra. Cuántas vidas hay dañadas por algo que alguien dijo hace mucho tiempo. Cuántas personas han perdido sus vidas, o sea, en vida han perdido sus vidas porque otros han dicho cosas. Y esas palabras fueron tan fuertes que le marcaron para siempre. Porque tenemos la capacidad todavía de hablar como Dios habla, con la palabra creativa. Dios habla constructivamente. Entonces uno tiene que aprender a hablar de esa manera, constructivamente, nunca destructivamente, nunca hablar para juzgar, no hablar para criticar, no hablar para condenar, para evaluar. Palabras que desvaloran, palabras que hieren, palabras que en el nombre de la verdad dicen cosas que no deberían ser dichas. O sea, nadie necesita que uno le diga, sos un tonto, nunca haces nada bien. Eso nadie lo necesita. Ninguna persona ha mejorado porque alguien le diga eso. Al contrario, uno empeora. Entonces, uno cuando habla tiene que hablar, como dice Pedro, como si Dios hablara. Y si Dios habla a través de mí,
por más que la persona se equivoca, no va a andar diciendo esas cosas. Uno tiene que hablar como si fuera que habla la palabra de Dios. Entonces, uno tiene que hablar para edificar, hablar para animar, nunca hablar para destruir, nunca hablar para causar daño, nunca hablar para herir personas. Si una persona no hace las cosas bien, no necesita que yo vaya y le diga no sabes nada. Yo puedo hablar palabras que lo alienten a saber, palabras que lo alienten a mejorar. Entonces, lo que el apóstol decía es, si uno no habla, hable conforme a la palabra que Dios da. Y siempre hay una palabra de Dios para todo lo que hagamos y para todo lo que tenemos que vivir en la vida. Entonces, hablar, pensando en lo que perdió Adán allí en el Edén. Administrar, dijimos que Dios los puso como administradores y tenemos la difícil tarea de ser mayordomos de todo lo que Dios nos dio y nos dará. Pero tenemos que tener primero la conciencia de que somos mayordomos. Si uno no tiene conciencia de que es mayordomo, nunca va a ser un buen mayordomo. ¿Y cuál es la conciencia? La conciencia es esta: no trajimos nada de este mundo y nada nos vamos a llevar. Todo lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Mi cuerpo, ni siquiera mi cuerpo, que lo tengo yo, o sea, es difícil de decir esto, pero porque parece un juego de palabras, pero ni siquiera mi cuerpo, que parece mío porque lo tengo yo, es mío, le pertenece a Cristo, le pertenece a Dios, es para Dios. La familia, mis hijos, que son parecidos a mí, son parecidos a la mamá, tampoco son míos ni de la madre, le pertenecen a Cristo. Yo tengo que administrar lo que Dios me dio. Esa es mi función, administrar. El tiempo que usted tiene, las 24 horas que se renuevan cada día, es tiempo de Dios, es tiempo para Dios. Yo tengo que administrar eso. Tengo que administrar la gracia de Dios sobre mi vida. Tengo que administrar el don que Dios me dio, el don llamado tiempo. Entonces, es una difícil tarea ser mayordomos porque a veces como que vivimos al día a día y no tomamos seriedad de esto. El Señor Jesucristo dijo que un día contó la parábola de alguien que fue llamado por su jefe, por el señor de la casa, y le dijo, da cuenta de tu mayordomía. Como diciendo, un día nos va a tocar también lo mismo, dar cuenta de nuestra mayordomía y se nos pedirá cuenta por todo lo que hicimos con lo que Dios nos dio. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te regalé? Y ahí es donde uno tiene que tener cara de mayordomo, porque es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, para administrar, lo primero que tenemos que tener es conciencia de que todo lo que tenemos no es nuestro. Y ser celosos con lo que no es nuestro. Ser celosos. No es mío, es de Dios, así que tengo que cuidarlo, tengo que protegerlo, tengo que defenderlo, porque no es mío, le pertenece a Dios. Y lo otro es hacer. El ser humano cree que el hacer es algo natural y que cada uno tiene la libertad de hacer las cosas como le parezca. Pero tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios, no a nuestra manera, no según mis normas, no como yo quiero, como a mí me parece. Hay una forma de Dios que yo tengo que buscar y esto genera dependencia. Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo emprendo esto? ¿Cómo manejo esta situación? Tenemos que hacer haciendo uso de todos los recursos y la autoridad de Dios. Lo que venga a nuestra mano para hacerlo al máximo, de la mejor manera. Si hablo, hablar como si hablara Dios. Y si hago algo, hacerlo con todo el poder de Dios y la autoridad de Dios. Entonces, un desafío para esta semana, un consejo para esta semana, es que hablemos a la manera de Dios. Ante cualquier situación, hablemos a la manera de Dios, hablemos constructivamente, hablemos bendiciendo, hablemos animando, hablemos edificando, hablemos siempre esforzándonos por decir lo mejor, hablemos palabras que den vida, no palabras que hieran, hablemos a la manera de Dios. Y esto requiere a veces, primero, conocer lo que Dios dice, o sea, conocer la palabra. Segundo, no hablar lo primero que venga a nuestra cabeza, sino tomarnos tiempo para hablar. Segundo, ser un poco más
parecido a lo que Dios creó. Ser un poco más parecido a la expectativa que Él tiene de mí. Ser un poco más cercano a lo que Él ve en mí. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve a través de su Hijo Jesucristo. O sea, tengo que ser un poco más parecido a Él. Y esto parece una utopía, nunca podremos ser, pero bueno, tenemos que nivelar siempre para arriba, nunca para abajo. La palabra dice, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, mi límite es ese, yo tengo que tener ese límite. Nunca voy a decir, ya alcancé el nivel de perfección, porque uno tiene que siempre apuntar para arriba. Entonces, ser un poco más, no conformarse con lo que uno logró o pensar, no, yo ya estoy bien así, no. Todos los días ser un poco más. Y por último, usar la autoridad de Dios. Ante toda situación que venga, ante todo lo que nos traiga esta semana, pararse con autoridad y recordar que somos administradores con autoridad delegada de parte de Dios. Y como esta autoridad es de parte de Dios, nosotros podemos usarlo tranquilamente. El Señor Jesucristo, el hombre había perdido esa autoridad, pero el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando se está por ir le dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, por tanto vayan, como diciéndole, ahora yo les doy otra vez esa autoridad que a mí me fue dada, se las doy a ustedes otra vez. O sea, ahí comenzó el tiempo de la recuperación de la autoridad de Dios. Entonces uno puede ahora tener autoridad para enfrentarse a cualquier situación y decir, no, esto ya no lo permitiré más en mi hogar, no permitiré esta situación en mi familia, porque tengo autoridad de Dios. No permitiré que en mi familia viva esto o tal otro, tengo autoridad de Dios. Así que, estimado hermano, amigo, usemos la autoridad de Dios, seamos buenos administradores de la gracia de Dios y hablemos como Dios hablaría en cualquier situación. Así que bueno, vamos a orar, que tengamos una semana mejor, siendo mejores, y eso va a hacer que la semana sea mejor también. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra que es verdad, tu palabra que es vida, y te doy gracias por mis hermanos y amigos. Te ruego, Señor, que tu palabra se haga viva en nuestras vidas y que podamos en este tiempo vivir y rendir al máximo. Que podamos hablar como tú hablas y hacer las cosas como tú las harías. Parece que es algo difícil e imposible, pero para eso viniste tú, Jesucristo. Para eso enviaste al Espíritu Santo, para que nos ayude. Y cada día esperas algo de mí, cada día me miras con confianza, cada día me miras con expectativa, como miras a todos tus hijos, con la expectativa de que cada día haremos las cosas mejores. Señor, te ruego que tu iglesia haga uso en este tiempo de la autoridad tuya, la autoridad delegada. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia con autoridad, para que pueda resistir ante todo embate de las tinieblas, todo plan del enemigo, en el nombre de Jesús, contra toda palabra que ha sido soltada sobre tus hijos e hijas, sobre mis hermanos y hermanas. Señor amado, bendice que la autoridad del cielo venga sobre cada vida, sobre cada familia, sobre cada jefe, cada jefa de hogar, sobre cada hijo tuyo, hija tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, será hasta la próxima. Que Dios te bendiga con una buena semana.